Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis lo mejor posible dentro de la situación eh, tan complicada. Y nada, para esta tarde, para esta día en casa necesaria, os propongo visitar conmigo el Museo Thyssen-Bornemisza. Yo he elegido algunas obras y algunos datos interesantes del museo. Mucha de la información la he obtenido de la propia página web del museo, que os la recomiendo muchísimo. Y incluso en ella podéis hacer una visita virtual muy, muy, muy interesante y muy, muy recomendable. Bueno, como unos datos de introducción, decir que el Museo Thyssen pues, es uno de los grandes museos que tiene la ciudad de Madrid, que se encuentra justo en pleno centro de la capital, y que junto con el Prado, que lo tiene justo enfrente, y el Museo Reina Sofía, pues forman, que está a 100, 200 metros, eh, forman lo que se conoce como el Triángulo del Arte o el Paseo del Arte. ¿No? Precisamente estos tres grandes museos y bueno, el Thyssen aporta a este conjunto en diferentes campos, ¿no? Por un lado, es muy interesante lo que aporta en cuanto a la colección que posee el museo, porque es la más completa de estos tres grandes museos. Completa en el sentido cronológico y estilísticamente hablando, porque abarca grandes periodos de la historia del arte, y de esta forma, pues complementa al Museo del Prado, que está más centrado en pintura y arte antiguo, principalmente del Renacimiento, del siglo XVII también, y al Reina Sofía, que está más centrado en el arte contemporáneo. Y entonces, de esta manera, el Thyssen como que juega entre ambos museos y completa en buena medida a estos dos, ¿no? Y luego también en cuanto a la propia concepción que tiene el Thyssen de museo, porque es un museo que, bueno, yo lo suelo comentar en muchas charlas y demás, ¿no? Es un museo que está a la vanguardia en muchos sentidos, en cuanto a una propuesta educativa del museo, a los propios espacios expositivos del museo, ¿no? Las actividades que ofrece, todo esto, ¿no? Si entráis a la página web y veis un poquito estas actividades y demás, os vais a dar cuenta enseguida, ¿no? Entonces, es un museo que es interesante estudiarle desde muchos aspectos, ¿no? Bueno, como veis aquí en esta fotografía, quiero empezar hablando de la historia de la colección, de dónde viene la colección Thyssen-Bornemisza. Para ello, nos remontamos al protagonista de esta foto, que es August Thyssen, y fue el pionero de la familia Thyssen, y el pionero también de una de las familias más poderosas de Europa, que creó una de las grandes empresas dedicadas a la industria en toda Europa. August Thyssen justamente vivió a lo largo del siglo XIX, y ya a finales del siglo XIX pues va a dar el primer impulso coleccionista de esta familia. Él era amigo de Auguste Rodin, el famoso escultor, y le va a encargar una serie de 7 figuras de mármol, de 7 esculturas. Cuatro de ellas podemos verlas hoy en el hall de entrada del museo. Lo tenéis aquí en la imagen, justo flanqueando el lienzo de Tintoretto del Parnaso. Ahí tenéis 4 de estas figuras que August Thyssen le encargó a Rodin, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el primer impulso coleccionista de una familia que, como decimos, fue muy importante, sobre todo dedicada a la industria del metal, a la siderurgia, el trabajo del acero concretamente, de la cual han salido pues diferentes empresas poderosas. Quizás la más conocida es la multinacional alemana ThyssenKrupp, dedicada al trabajo del acero, pero la que a nosotros nos interesa es la rama de la familia Thyssen-Bornemisza, que se dedicó al coleccionismo de arte, ¿no? Del que August dio este primer impulso. Después nos remontamos en la historia, continuamos con uno de los hijos de August, que fue Heinrich Thyssen, que ya le tenéis en la imagen, va a dar un impulso muy grande a la colección, ¿no? Ya se va a dedicar mucho más en profundidad a este coleccionismo de arte. En concreto, a la fecha de su muerte, en 1947, él atesoraba una colección de 525 pinturas, principalmente de arte antiguo, pero también esculturas, joyas y otro tipo de obras, ¿no?
Bueno, Heinrich Thyssen, fue doctor en filosofía, un apasionado del arte, y en el año de 1905 él se casó con la baronesa Margit Bornemisza de Kazhon, hija de un noble húngaro, y se convirtió en el primer barón Thyssen-Bornemisza. ¿Sí? Algo interesante es que, bueno, la historia de esta familia, la trayectoria, fue de un movimiento constante por diferentes países de Europa, justamente de forma paralela un poco a la coyuntura que vivía Europa en aquel tiempo, ¿no? Porque vivió en 50 años, en menos de 50 años, Europa vivió y el mundo dos guerras mundiales importantes que condicionaron mucho el movimiento y la estadía de muchas personas, ¿no? Entonces ellos vivieron en Holanda, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, nació Hans Heinrich, que vamos a hablar ahora, y finalmente algo interesante es que en 1932, buscando un lugar neutral, un lugar más tranquilo, se van a instalar en la ciudad de Lugano, en Suiza, en la frontera con Italia, y ahí van a comprar una gran casa, un gran palacio, que es el de Villa Favorita. Se lo compran al príncipe Leopoldo de Prusia y justamente en esta gran casa que tenéis en la imagen, que os voy a poner ahora, aquí en esta imagen que vemos aquí de la casa de Villa Favorita, aquí en Villa Favorita es donde van a establecer los varones la primera galería de arte de la colección Thyssen-Bornemisza. ¿Sí? La abrirá Heinrich Thyssen y su mujer en 1936, la abren al público para mostrar las obras que cada vez eran más y tenían, pero precisamente con la Segunda Guerra Mundial, que está ya 3 años después, la tienen que cerrar y no será reabierta hasta 1949, perdón, 10 años después, ya ha fallecido Heinrich Thyssen y ya será reabierta por su hijo, que es el que conocemos, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, ¿no? Que es el que tenéis aquí en la imagen junto a una de las obras de Dalí de la colección, ¿no? Entonces, bueno, Hans Heinrich es interesante, su figura es muy, muy interesante realmente, porque él va a dar un impulso ya decisivo a la colección de la familia, ¿no? Un impulso totalmente decisivo en cuanto a cantidad de obras que se van a ir adquiriendo cada vez más y calidad de estas obras, ¿no? Y también va a dar un salto estilístico súper importante, ¿no? Porque él empezará, igual que su padre, coleccionando arte antiguo, pero ya en 1961, esta fecha es interesante porque él adquiere la primera pintura de arte moderno. ¿Vale? Él compra una acuarela de Emile Nonde en el 61 y esto va a desatar un interés voraz, muy grande por la pintura moderna, la pintura de los artistas de vanguardia de finales del siglo XIX, principios del XX, y ampliará la colección llegando hasta movimientos artísticos como van a ser incluso el arte pop o el hiperrealismo, ¿no? Que ya marcarán decisivamente pues la continuación de esta colección, ¿no? Ya desde los años 80, el varón había ido pensando la idea de buscar otro lugar para la colección, cada vez más amplia, ¿no? De obras, y porque bueno, ya realmente Villa Favorita se estaba quedando pequeña. Entonces recibió ofertas tentadoras de muchos países, pero finalmente decide aceptar la oferta del gobierno español y venir a Madrid y aquí instalar su obra, ¿no? Esto ocurre en 1988, aceptando la oferta del Estado español del Palacio de Villahermosa como ubicación, como sede del Museo Thyssen, ¿no? En pleno corazón de la capital de Madrid. Bueno, hay varias razones para este movimiento que supuso uno de los mayores, podéis imaginar, uno de los mayores traslados de obras de arte del siglo XX, ¿no? No sé si hay alguna película, pero da para película o alguna serie, ¿no? Súper interesante esto. Hay varias razones aquí. Por un lado, la ubicación que tiene el Palacio de Villahermosa, que es donde está hoy en día el Thyssen, que está frente al Museo del Prado, ¿no? Esto es un aliciente ya de por sí solo ya decisivo, ¿no?
también la influencia de Carmen Cervera, de la baronesa Thyssen, su mujer, ¿no? Y de una forma también importante las garantías que recibió Hans de poder exhibir y conservar unida su colección en las mejores condiciones, ¿no? Estos van a ser tres impulsos decisivos. Aquí podéis ver en esta foto, es el día de la inauguración, el 8 de octubre de 1992. Están los barones Thyssen junto a los reyes, ¿no? Aquí hay esto es un retrato que le hizo el artista Lucian Freud, el artista alemán, súper interesante y es una de las pocas obras, por cierto, que se pueden ver en España de este artista. Y bueno, con esto quiero hacer un poco de hincapié en la figura de Hans en el sentido de su figura como coleccionista, ¿no? Porque él fue un gran admirador, un gran apasionado por el arte y por la belleza del arte, ¿no? Pero además tuvieron siempre, tanto él como su padre, un impulso de difundir, de compartir esta afición, ¿no? Que ellos, por la posición privilegiada que tuvieron, pues pudieron llevar a cabo, ¿no? Entonces hay un impulso ahí, un interés por compartir estas obras que es lo que también marca decisivamente la colección y luego lo que hoy en día es el Museo Thyssen. Os quiero citar aquí una frase que he extraído de la página del museo que dice así, un pequeño fragmento que son palabras del barón Hans Heinrich, ¿no? Él decía, los pintores no hacen la obra para los ojos de un solo hombre. Mi legado como coleccionista es compartir, y solo puedo devolver este don haciendo posible que lo vea más de un hombre y comprenda el talento del artista. Entonces, como veis, esta idea de compartir, ¿no? Bueno, por último, comentaros sobre las obras de remodelación, que es interesante, fueron llevadas a cabo por el arquitecto Rafael Moneo, que las terminó en el 92, terminó las obras, fecha en la que se inaugura, ¿no? Entonces, ya son obras que mezclan un poco, las obras de remodelación mezclan un poco un estilo ya más contemporáneo con este palacio que es de una época más anterior, ¿no? Palacio de Villahermosa. Luego algo interesante es que tras el fallecimiento del barón en 2002, Carmen Thyssen, la baronesa, cedió sus obras a la colección y en calidad de préstamo, por un tiempo creo que hoy en día indefinido, no sé cuándo durará este préstamo, pero hoy en día se pueden ver en el museo. Pero claro, para poder incorporar todas estas obras, pues el museo sufre o vive una ampliación que se termina en 2004. Y entre estas obras están, por ejemplo, la adquisición de dos edificios contiguos al palacio, que los veis aquí en la imagen. Sí, aquí podemos ver las obras de ampliación que sirven para exposiciones temporales, oficinas. Ahí puedes ver una cafetería con una terraza muy bonita, muy moderna, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas de las ideas, ¿no? Recordar también que el Museo Thyssen es un museo nacional, sí, es un museo nacional, porque en el 93, en 1993, el Estado español se compró las obras de la colección, es decir, bueno, pues es un museo público que hoy en día está gestionado por una fundación, la Fundación Thyssen, ¿no? Thyssen-Bornemisza.